Sídney, la ciudad más grande y antigua de Australia, es el principal centro neurálgico del país y probablemente la primera ciudad en la que piensan los visitantes cuando viajan a Australia. Es conocida por su hermoso frente portuario, con atracciones emblemáticas como la ópera y los numerosos rascacielos iluminados por el sol. A pesar de todo, Sídney no es, ni ha sido nunca, la capital del país. El papel de capital recae en una ciudad mucho más pequeña y menos espectacular que muchos turistas ni siquiera tienen en su radar, Canberra. La ciudad solo tiene 400.000 habitantes, una cifra ínfima comparada con Sídney, con sus más de 5 millones de habitantes, lo que la convierte en la octava ciudad más grande del país. Esto plantea la cuestión de por qué Canberra y no Sídney u otra ciudad se convirtió en la capital de Australia. Después de que James Cook llegara a Australia en el año 1770 e hiciera los primeros mapas de la costa, cada vez más marineros británicos navegaron hasta las bahías de Australia. Sídney se fundó en una de estas bahías en el año 1788 como colonia penal para prisioneros de Gran Bretaña. Pero también llegaron a la nueva ciudad cada vez más colonos de la madre patria. En las décadas siguientes, se crearon en ella cada vez más infraestructuras y la ciudad experimentó un verdadero auge como consecuencia de la fiebre del oro en los años 1830 y 40. Como resultado, la ciudad se convirtió en el centro cultural y económico de Australia a partir de los años 50 como muy tarde. La única ciudad rival era Melbourne. La fundó el empresario británico John Batman, que compró 240.000 hectáreas de tierra a las tribus aborígenes locales para crear su propia ciudad. Sin embargo, a diferencia de Sídney, la ciudad no era originalmente una colonia penal, sino que se planificó como centro de recepción de todos los emigrantes europeos, con calles anchas y grandes zonas residenciales. Por cierto, John Batman en realidad quería llamar a la ciudad Batmania, pero al final se llamó Melbourne en honor del primer ministro británico de la época. No obstante, hoy hay parques de Batman, calles de Batman e incluso una estación de tren de Batman. Impulsada por la fiebre del oro, Melbourne se desarrolló con la misma rapidez que Sídney, lo que provocó una competencia cada vez mayor entre ambas ciudades por la supremacía como ciudad más importante de Australia. En el año 1901, las colonias antaño independientes formaron la Mancomunidad de Australia. Cuando todas las colonias de Australia, antaño independientes, se unieron para formar la Mancomunidad de Australia y se prepararon así para independizarse de Gran Bretaña, la cuestión de la capital oficial se hizo cada vez más urgente. Sin embargo, tras intensos debates, ninguna de las dos ciudades pudo imponerse, por lo que se llegó a un compromiso. Se construiría una capital completamente nueva, situada entre Sídney y Melbourne, y hasta que estuviera terminada, Melbourne actuaría como sede temporal del gobierno. Australia se independizó oficialmente en 1907 y se organizó un concurso mundial para desarrollar un diseño para la nueva capital australiana. Un arquitecto estadounidense ganó el concurso y se iniciaron los trabajos de construcción en Canberra. Interrumpida por la Primera Guerra Mundial, Canberra no se inauguró oficialmente hasta el año 1927 y la sede del gobierno se trasladó de Melbourne a la nueva capital. Toda la ciudad estaba dispuesta de forma muy geométrica y simétrica debido a su precisa planificación, por lo que muchos la percibieron como muy artificial. Sin embargo, el desarrollo ulterior de la ciudad se detuvo debido a la grave crisis económica mundial y a la posterior Segunda Guerra Mundial. Muchos se burlaban de Canberra por considerarla una aldea, por lo que el gobierno puso en marcha varios programas para hacerla más atractiva y atraer a más australianos a la ciudad con el fin de insuflarle más vida cultural. Todo ello tuvo éxito y ahora la ciudad es cada vez más importante. Aunque sigue estando por detrás de Sídney y Melbourne en cuanto a fama e importancia, se está convirtiendo cada vez más en un centro cultural y el turismo también aumenta constantemente. En 2014, Canberra fue incluso elegida la ciudad más habitable del mundo por la OSCE. ¿Has estado alguna vez en Australia? En caso afirmativo, ¿has estado solo en Sídney o Melbourne o también has visitado la capital australiana? Haznoslo saber en los comentarios.